Antes de saber quién es el verdadero vicario de Cristo, debemos entender qué significa un vicario. La palabra vicario proviene del latín vicarius, que significa sustituto o representante. Un vicarius era alguien que actuaba en lugar de otro con su autoridad delegada. En el mundo romano, un vicarius podía ser un funcionario que actuaba en nombre de un gobernador o alguien que representaba a una autoridad superior en una provincia distante. Aplicado a la fe cristiana, el concepto de vicario de Cristo comenzó a aparecer en los primeros siglos, no como un título exclusivo de una persona, sino como una referencia general a todos los que servían en nombre de Cristo. En el siglo III, San Cipriano de Cartago usó expresiones cercanas al concepto de vicarius Christi para referirse al papel de los obispos como representantes de Cristo en sus comunidades. Sin embargo, no era un título exclusivo ni concentrado en una sola persona. Fue con el paso de los siglos, especialmente en la Edad Media, que el título Vicario de Cristo comenzó a asociarse cada vez más al obispo de Roma, el Papa. A partir del siglo V, los papas empezaron a reclamar un rol único como representantes universales de Cristo en la tierra. Ya en el año 495, el Papa Gelasio I se refirió al Papa como teniendo plenitud de poder en la Iglesia, y para el siglo XIII el Papa Inocencio III se proclamó explícitamente Vicarius Christi, el vicario de Cristo. Desde entonces, en la tradición católica romana, el Papa es considerado el sucesor de Pedro y el único vicario de Cristo sobre la tierra. Pero ¿fue esta la intención de Jesús? ¿Dejó Cristo un trono humano y visible para representarlo hasta su regreso? ¿O dejó algo, o más bien a alguien, mucho más grande? Desde el corazón de Roma, donde los líderes religiosos y políticos son llorados y los tronos quedan vacíos, el pastor Durán nos guía en una serie de temas que estremecen la conciencia, pero que nos llevan más allá del luto y más allá de la historia, hacia el único que venció la muerte. Cuando los papas y los reyes mueren, el rey para siempre vive. En la enseñanza oficial del catolicismo romano, el Papa no es solo considerado el obispo de Roma, es proclamado el vicario de Cristo, el representante supremo de Cristo en la tierra. El catecismo de la Iglesia Católica enseña: el romano pontífice goza de esa infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Es decir, cuando el Papa habla de manera solemne sobre doctrina de fe o moral, se considera que sus enseñanzas, bajo condiciones específicas, son infalibles, es decir, libres de error. Según la tradición católica romana, algunos defensores de esta doctrina aclaran que el título de vicario de Cristo no alude a una santidad personal, sino a una función espiritual y pastoral, guía de la Iglesia Católica en nombre de su fundador. Según la tradición católica, el fundamento de este rol se encuentra en las palabras de Jesús a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, del 18 al 19. Así que cada papa es considerado el sucesor directo de Pedro, llamado a ser el principio visible de unidad dentro del cristianismo. En palabras del catecismo, el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera
libertad. Ahora, ¿dejó Jesús a Pedro como sucesor supremo en la tierra? ¿Es Pedro la roca de la iglesia como algunos católicos interpretan? Mateo 16, 18. Veamos lo que realmente enseña la Biblia. Primero, en Mateo 16, 18, Jesús dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. El término griego usado para Pedro es la palabra Petros, una piedra pequeña, movible, mientras que el término para roca es Petra, masa rocosa, fundación inamovible. El texto distingue entre Pedro, la piedra pequeña, y la roca que es Cristo mismo. En otros lugares del Nuevo Testamento es claro y consistente: Cristo es la verdadera roca. Por ejemplo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118:22, citado en Mateo 21:42. Bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. 1 Corintios 10:4. Nunca se presenta a Pedro como el fundamento exclusivo de la iglesia. La única roca inmutable es Cristo mismo. ¿Y qué sucede después de la resurrección? En el primer gran concilio de la iglesia en Jerusalén, registrado en Hechos 15, no vemos a Pedro presidiendo como jefe supremo. En realidad, quien lidera el concilio es Santiago y no Pedro. Hechos 15 del 13 al 21. Pedro da su testimonio como uno más entre los apóstoles, pero no impone su decisión. La iglesia apostólica se movía bajo el liderazgo conjunto de los apóstoles, bajo la guía del Espíritu Santo, no de un trono centralizado en una sola persona. Incluso dentro del mismo catolicismo romano, varios teólogos e historiadores han reconocido que la idea de un papado monárquico como el actual no existía en los primeros siglos. Te voy a mostrar por lo menos el cardenal Congar, eminente teólogo católico del siglo XX, admitió que durante los 3 primeros siglos no existe rastro claro del ejercicio de un primado jurisdiccional del obispado de Roma sobre toda la iglesia. El desarrollo de un papado centralizado surgió gradualmente, especialmente después de la conversión de Constantino en el siglo IV, cuando el cristianismo se ligó al poder político. En la historia del papado, pocos documentos han sido tan influyentes y tan problemáticos como la llamada donación de Constantino. Te explico un poco. La donación de Constantino es el documento más antiguo que menciona el título papal Vicarius Filii Dei, vicario, hijo de Dios. Según este texto, el emperador Constantino habría conferido al Papa la autoridad suprema sobre Roma, sobre el imperio de Occidente y sobre la Iglesia. Por casi 600 años se creyó que era genuino y fue utilizado por cerca de 10 papas como prueba de su autoridad temporal y espiritual. Incluso figuras católicas posteriores como Lucio Ferraris en su obra Pronta Biblioteca del siglo XIII lo citaron para defender la supremacía papal. Pero todo era falsificación. En 1440, el humanista Lorenzo Valla, secretario del Papa Nicolás V, demostró mediante crítica literaria y filológica que el documento no podía haber sido escrito en tiempos de Constantino. Las palabras, el estilo y las referencias pertenecían al siglo IX y no al siglo IV. Más adelante, otros estudiosos católicos como Nicolás de Cusa confirmaron la falsedad. A pesar de ello, el daño ya estaba hecho. El título y la autoridad que reclamaba había sido introducido y incorporado en la tradición papal. Se cree que el autor de esta falsificación fue el conocido como Juan el Diácono de Roma. Incluso siglos después, la existencia del título Vicarius Filii Dei seguía generando controversia. En 1914, la revista católica Nuestro Visitante Dominical reconocía que las letras de la mitra papal correspondían a ese título. Lo admitieron nuevamente en 1915.
Sin embargo, años más tarde, en 1917 y 1941, la misma publicación intentó retractarse afirmando que el título no estaba oficialmente inscrito en la tiara papal. La realidad es que aunque el título no estaba grabado en una corona, fue usado durante siglos como expresión de autoridad papal y sus raíces no nacen de las escrituras, sino de una falsificación medieval. ¿No es impactante? Un documento falso, una tradición construida sobre un engaño, una autoridad reclamando ser de Dios basada en lo que la historia reveló como fraude. Cuando Jesús edificó su iglesia, no entregó las llaves de su reino a poderes terrenales ni a falsificaciones humanas. Entregó su Espíritu Santo, entregó su verdad, y Él mismo, no otros, sigue siendo el verdadero rey y pastor de su pueblo. Pedro no fundó un trono humano. Cristo no dejó a un hombre para ser su sucesor supremo. Entonces, ¿quién es el verdadero vicario representante de Cristo? Cuando Cristo partió hacia el cielo, no dejó un trono vacío ni una corona a repartir. No delegó su autoridad suprema a hombres con poder político o religioso. Prometió enviar a su propio Espíritu Santo, una persona divina, su verdadero vicario en la tierra. Jesús prometió enviar a alguien que lo continuaría, no a sustituirlo, sino a hacerlo presente en todos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan 14, 16. Jesús envía otro consolador, el Paracleto en griego, uno de la misma naturaleza que Él, no un trono humano, sino una persona divina eterna. El Espíritu Santo es llamado otro consolador, porque Jesús mismo era el primer consolador. El Espíritu vendría para continuar su misión. Jesús describe al Espíritu como alguien que enseñaría, recordaría y guiaría a toda verdad. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14, 26. El Espíritu Santo no es un sustituto improvisado. Es el maestro, el recordador, el testigo autorizado de Jesús. El Espíritu no habla de sí mismo. Él comunica fielmente la voz del Hijo y del Padre. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 13. No establece su propia autoridad, no se crea un trono para sí. Es el perfecto representante de Cristo. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, es una persona divina con mente, con voluntad y emociones. Evidencia: puede ser entristecido. Efesios 4:30. Intercede con gemidos indecibles. Romanos 8 del 26 al 27. Habla claramente a los creyentes. Hechos 13:2. Toma decisiones soberanas. Hechos 15:28. Solo una persona puede sentir, decidir, hablar y guiar de esta manera. El Espíritu Santo es el vicario viviente y personal de Cristo en la tierra. La presencia del Espíritu Santo en los creyentes es la prueba suprema de pertenecer a Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice Romanos 8:9. No es pertenecer a una jerarquía humana lo que define a un cristiano, es tener al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. El Espíritu Santo es la roca invisible que nos sostiene a cada uno que conforma la iglesia. No un trono de piedra, no un edificio humano, no una herencia política. Es el Dios vivo habitando en cada corazón que se rinde a Cristo. En un mundo donde los títulos se otorgan y se disputan, donde los hombres reclaman ser representantes de Dios, hoy quiero hablarte del único vicario que no necesita coronas ni elecciones. El Espíritu Santo es el vicario verdadero de Cristo, el consolador que no ocupa tronos de mármol, sino corazones humildes, el enviado del cielo que no pide votos, sino fe viva. El guía eterno que no establece sedes terrenales, sino que construye templos vivos en cada creyente. Recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo mora en ti.
No caminas por fuerza propia, camina en ti el poder que levantó a Cristo de los muertos. No busques mediadores humanos, no pongas tu confianza en nombres escritos por hombres. Tu vida está sellada por el Espíritu de Dios. El verdadero vicario también busca hoy, te busca a ti. Él te convence de justicia, de verdad y de amor. Él toca tu corazón para mostrarte que el camino no es una religión vacía, sino una relación viva con el Hijo de Dios. No necesitas un trono lejano, no necesitas una autoridad humana que te acerque a Dios. Ya el cielo ha descendido, ya el Espíritu ha sido derramado, ya el Rey ha extendido su mano. Hoy puedes abrir tu corazón y el verdadero vicario de Cristo, el Espíritu Santo, llenará tu vida de vida eterna, de verdad, de poder, de amor. El Espíritu Santo es la roca invisible que sostiene la iglesia, no un trono de piedra, no un edificio humano, no una herencia política. Es el Dios vivo habitando en cada corazón que se rinde a Cristo. Porque cuando los papas y los reyes mueren, Cristo vive y su Espíritu reina en nosotros y para siempre.